Viernes, 20 de septiembre de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 13. Registro digital, 202-9378. Tipo, jurisprudencia. Documentos digitalizados presentados electrónicamente para acreditar el interés jurídico o legítimo en el amparo. La omisión de manifestar bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del documento impreso no genera la prevención o reposición del procedimiento, sino que deban valorarse como copia simple. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios ante la exhibición de documentos públicos digitalizados presentados electrónicamente por la parte quejosa para acreditar su interés jurídico o legítimo, sin la manifestación bajo protesta de decir verdad de que son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos. Mientras que uno sostuvo que si existen dudas sobre la veracidad de los documentos debe reponerse el procedimiento, el otro determinó que la demostración del interés jurídico es una carga que corresponde al quejoso, por lo que no amerita la prevención o reposición del procedimiento, sino que se les otorgue el valor que les corresponda sin el requisito de la protesta. Criterio jurídico. No se debe prevenir a la parte quejosa u ordenar reponer el procedimiento cuando se presentan documentos públicos digitalizados para acreditar el interés jurídico o legítimo en el amparo, sin realizar la manifestación bajo protesta de decir verdad de que son copia íntegra e inalterada de los impresos, conforme a la normativa que regula la integración y el trámite del expediente electrónico en el juicio de amparo, sino que el asunto debe resolverse conforme al valor probatorio. Que, en atención a la falta de esa manifestación, se les otorgue, esto es, como copia simple. Justificación, conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución General, y quinto, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio debe promoverse a instancia de parte agraviada, por lo que la carga de acreditar el interés jurídico o legítimo corresponde a la parte quejosa, sin que el juzgador tenga la obligación de recabar las pruebas necesarias para su demostración. La regulación del trámite del juicio de amparo a través de medios electrónicos establece que en la presentación de pruebas documentales debe manifestarse bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del impreso, como condición para que conserven el valor probatorio que les corresponde. Dicha exigencia no es un mero formalismo, sino que tiene como objetivo que la oferente se responsabilice de la prueba ofrecida y le dé certeza al juez del tipo de documento del que deriva y de que no ha sido modificado. Ante la ausencia de la manifestación, lo procedente es valorar el documento digitalizado como copia simple, para proteger la igualdad y seguridad jurídica de las partes. Pleno. 2 de 13. Registro digital, 202-9405. Tipo, jurisprudencia. Recusación en el amparo. Las partes pueden ampliar las causas de impedimento respecto de las alegadas originalmente, por lo que no procede desechar el escrito relativo por el hecho de que el expediente se encuentre listo para su resolución, siempre que cumplan los requisitos que exigen la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si las partes pueden ampliar las causas de impedimento respecto de las que hayan alegado previamente contra los mismos juzgadores de amparo, una vez turnado el expediente al magistrado instructor para la celebración de la audiencia relativa, pero sin que exista aún pronunciamiento en torno a si se actualiza alguna causa de impedimento. Criterio jurídico. Las partes pueden ampliar causas de impedimento siempre y cuando cumplan con los requisitos que exigen la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Justificación. La Ley de Amparo no impone un límite temporal para invocar un impedimento, de lo que se infiere que en cualquier etapa del juicio, incluso cuando ya se haya abierto un expediente de impedimento contra un juzgador específico, las partes pueden manifestar si se encuentra en alguna condición personal que lo motive a actuar o resolver en determinado sentido y, en su caso, de obtener una decisión que lo inhiba de conocer del asunto, para satisfacer el derecho de acceso a la justicia. En su vertiente de imparcialidad. Por tanto, cuando el promovente amplíe las causas de impedimento, éstas deben atenderse, aun cuando los juzgadores de amparo ya hayan rendido su informe y se haya turnado el expediente al magistrado instructor para la celebración de la audiencia relativa. Es decir, no debe desecharse el escrito de ampliación por el solo hecho de que el impedimento alegado ya se encuentre listo para su resolución, pues no es una razón para que deje de prevalecer el derecho de acceso a la justicia reconocido en los artículos 17 constitucional y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto,
sin perjuicio de que se califique el escrito de ampliación en torno a si se cumplen los requisitos que exige la ley de la materia, que atienden a que las recusaciones han de estar soportadas en elementos objetivos y verídicos, para satisfacer ese mismo derecho fundamental, inhibiendo prácticas dilatorias, en aras de que la impartición de justicia sea pronta. Además, debido a la regla de supletoriedad prevista en el artículo 2, párrafo 2, de la Ley de Amparo, la ampliación de la recusación debe atender a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así que solo puede formularse si se trata de causas supervenientes, pues de lo contrario se impone desecharla de plano, en términos del artículo 52 de ese código, en la inteligencia de que, respecto de la causa de impedimento superveniente debe ordenarse dar vista a la persona en la que puede recaer, ya que la ley exige que debe solicitársele un informe, atendiendo en lo concerniente a lo previsto en el artículo 60 de la Ley de Amparo. Pleno. 3 de 13. Registro digital, 202-9363. Tipo, jurisprudencia. Actos derivados de las reglas de convivencia de un condominio. La competencia para resolver los recursos derivados de un juicio de amparo se surte a favor de los tribunales colegiados en materia civil. Hechos. Una persona perteneciente a una asociación de vecinos de un régimen de propiedad en condominio promovió un juicio de amparo en el que reclamó la decisión de la Asamblea de prohibir el arrendamiento de casas en la modalidad de hospedaje mediante plataformas digitales. Asimismo, los actos de ejecución y molestia derivados, como restringir el acceso a los inquilinos o huéspedes. La demanda fue desechada por un juez de distrito con competencia mixta, administrativa, civil y de trabajo, por considerar que los actos reclamados no eran atribuibles a autoridades para efectos del juicio de amparo. Inconforme, la persona quejosa interpuso un recurso de queja. El recurso se turnó a un tribunal colegiado en materia civil. El órgano jurisdiccional consideró que al encontrarse frente a un desechamiento de una demanda de amparo no podía examinar la naturaleza de los actos reclamados y autoridades responsables, por lo que declinó la competencia en favor de un tribunal colegiado en materia administrativa, que tendría competencia residual para resolver el recurso. El tribunal colegiado en materia administrativa al que se remitió el recurso no aceptó la competencia declinada. El órgano jurisdiccional consideró que el desechamiento de la demanda de amparo no era un obstáculo para examinar la naturaleza del acto reclamado, al cual calificó como de materia civil, y por ende, que correspondería conocer del asunto a un tribunal colegiado en esa materia. En consecuencia, rechazó la competencia declinada y remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el conflicto competencial. Criterio jurídico. La competencia para resolver los recursos derivados de un juicio de amparo en los que se reclaman actos de una asociación de vecinos de un régimen de propiedad en condominio, le corresponde a un tribunal colegiado en materia civil, porque su naturaleza es afín con la regulación de la propiedad en régimen de condominio. Por tanto, al tribunal de esa materia le corresponde conocer del recurso de queja en contra del desechamiento de la demanda de amparo respectiva. Justificación. Son de naturaleza civil los actos relacionados con las reglas de convivencia en un condominio, como el acuerdo tomado en una asamblea de vecinos en el sentido de prohibir en un fraccionamiento, el arrendamiento de casas mediante la modalidad de hospedaje por medio de plataformas digitales, así como los actos de molestia derivados de esa decisión, como lo es, restringir el acceso de los inquilinos o huéspedes. En la jurisprudencia P/J, 13/2020, décima. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte estableció que la competencia para conocer de un recurso de queja hecho valer en contra del auto de desechamiento de la demanda dictado por un juez de distrito con competencia mixta, por considerar que la señalada responsable no es autoridad para efectos del juicio de amparo, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en la materia en la que incide el acto reclamado y, en su caso, en atención a la naturaleza de las autoridades consideradas como responsables. Por tanto, corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia civil, conocer del recurso de queja interpuesto en contra del desechamiento de una demanda de amparo indirecto en la que se reclaman actos a una asamblea de vecinos, a su presidente, a su tesorero y a su administrador, así como a la empresa de seguridad que controla el acceso al fraccionamiento, pues aun cuando no resulten en autoridades para efectos del juicio de amparo, dichos actos están relacionados con las reglas de convivencia en un condominio que tienen naturaleza civil. Primera Sala. 4 de 13. Registro digital, 202-9374. Tipo, jurisprudencia.
Contradicción de criterios entre un pleno de circuito y un tribunal colegiado de diferente circuito, pero de la misma región. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolverla. 6 de 13. Registro digital, 202-9394. Tipo, jurisprudencia. Interpretación conforme. Metodología para su aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales. Hechos. Los padres de un menor de edad diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo I reclamaron la inconstitucionalidad de los artículos 140 bis de la Ley del Seguro Social y 37 bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establecen que las madres o los padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados con cáncer, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos, pero que en ningún caso podrá otorgarse a ambos padres. Argumentaron que se viola el principio de igualdad y no discriminación, al limitar la licencia a uno de los padres y excluir a los que tengan hijos o hijas con otras enfermedades de gravedad similar al cáncer. Se concedió el amparo al estimar que las normas reclamadas contravienen el principio de igualdad y no discriminación, así como los derechos de seguridad y previsión social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social interpuso recurso de revisión en el que sostuvo que las normas debieron validarse realizando una interpretación conforme. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los órganos jurisdiccionales deben cumplir, al menos, con 4 pasos básicos en la metodología de la interpretación conforme, y definir las normas supremas o de aplicación preferente, ya sean normas constitucionales o convencionales. En este paso es obligatorio tomar en cuenta las normas que integran el derecho internacional de los derechos humanos. 2. Aclarar cuáles son las implicaciones o alcances que tiene el derecho humano para contar con una guía para la interpretación. 3. Obtener todos los sentidos posibles de la norma a controlar a través de los cánones tradicionales de interpretación, gramatical, literal, sistemática, histórica, genética, auténtica, teleológica, analógica, etc. No es posible continuar con una interpretación conforme si la norma es totalmente unívoca y no admite diversas acepciones. Y 4. Debe realizarse un ejercicio de contraste entre los sentidos obtenidos y la norma suprema que guía la interpretación, para eliminar aquellos que sean incompatibles, subsistiendo solo los que sí sean conformes con el derecho humano. Justificación. Los órganos jurisdiccionales deben definir la norma que toman como parámetro, ya sea que le denominen bloque de constitucionalidad, parámetro de regularidad o red de derechos. Con este paso el órgano jurisdiccional aclara cuál es la fuente del derecho humano. También es crucial que defina su alcance, por lo que deben tomarse en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y dejar espacio para respetar un margen de apreciación de las legislaturas democráticas. Es crucial obtener todos los sentidos posibles del precepto controlado, porque no hay interpretación conforme si no se explicita la diversidad de sentidos que pudiera tener. Si admite solamente una posible interpretación, el órgano intérprete debe detenerse en este paso. Finalmente, la interpretación conforme debe concluir necesariamente excluyendo los sentidos que puedan colisionar con la Constitución Federal. De esta forma se alcanza una nueva definición del sentido que debe darse a la ley o norma controlada. Segunda sala. 7 de 13. Registro digital, 202-9400. Tipo, jurisprudencia. Medida cautelar con efectos restitutorios anticipados en el proceso de amparo. Debe concederse cuando se acredite un riesgo objetivo de afectación a los derechos humanos ante la incertidumbre de una eventual negativa del amparo. Hechos. El juez de distrito concedió la suspensión para el efecto de desbloquear la cuenta bancaria de la quejosa por parte de autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el recurso de revisión, la autoridad responsable planteó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en su jurisprudencia que los órganos jurisdiccionales pueden conceder la suspensión del acto con efectos restitutorios anticipados, siempre y cuando la medida cautelar se pueda retrotraer, en caso de una eventual negativa del amparo. El tribunal colegiado confirmó la concesión de la medida cautelar, a pesar de que algunas de las pretensiones de la demanda pudieran quedar sin materia, con base en el principio de la apariencia del buen derecho, tomando en cuenta que obraban pruebas en el sentido de que los créditos fiscales garantizados con el aseguramiento se habían dejado sin efectos. Hechos.
Los integrantes de un tribunal colegiado de circuito denunciaron ante un pleno de la región Centro-Sur la posible contradicción entre su criterio y el sustentado por un extinto pleno de un diverso circuito, pero de la misma región. La presidenta del Pleno Regional determinó que dicho órgano jurisdiccional era legalmente incompetente, pues consideró que correspondía conocer del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados por un pleno de circuito y un tribunal colegiado de circuito, siempre que pertenezcan a diferentes circuitos, sin importar que estén adscritos a la misma región. Justificación. Del artículo 2 transitorio del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de abril de 2023. Por el que se modifica el rubro y se adiciona un punto cuarto del Acuerdo General número 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito. Se advierte un supuesto competencial específico conforme al cual este alto tribunal determinó conservar su competencia legal para conocer de aquellas contradicciones de criterios que se susciten entre un pleno de circuito y un tribunal colegiado, siempre que se trate de distintos circuitos. En aplicación de ese supuesto competencial, corresponde al Pleno o a las salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las denuncias de contradicción de criterios entre los sustentados por un pleno de circuito y un tribunal colegiado de diferente circuito, aun cuando ambos órganos pertenezcan a una misma región. Primera Sala. 5 de 13. Registro Digital, 202-9383. Tipo, jurisprudencia. Denuncia de contradicción de criterios remitida por razón competencial. Los plenos regionales pueden declararla improcedente por falta de legitimación si el denunciante no fue parte en alguno de los asuntos recibidos. Hechos. 2 plenos regionales discreparon en torno a sí. Cuando reciben una denuncia de contradicción de criterios remitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual el denunciante no fue parte en alguno de los asuntos recibidos, pueden declarar improcedente el diferendo por falta de legitimación o deben avalar dicho presupuesto procesal atendiendo a los asuntos de los que originalmente provenía. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, si un pleno regional recibe una denuncia de contradicción de criterios remitida por este alto tribunal por razón competencial en la que el denunciante no fue parte en alguno de los asuntos recibidos, válidamente puede declarar improcedente el diferendo respectivo por falta de legitimación. Justificación. De los artículos 107, fracción 13, de la Constitución Federal y 227, fracción 3, de la Ley de Amparo se sigue que la legitimación conferida a las partes para denunciar contradicciones de criterios suscitadas entre tribunales colegiados de circuito de la misma región se encuentra condicionada a que hayan figurado con ese carácter en los asuntos que motiven el diferendo respectivo. De ahí que, si alguna de las partes del juicio de amparo denuncia una contradicción de criterios, el órgano competente para su resolución debe verificar si el denunciante de que se trata efectivamente figuró como parte procesal cuando menos en uno de los asuntos que integran la contradicción respectiva. En este sentido, el envío de una denuncia a los plenos regionales por parte de esta Suprema Corte, por una cuestión competencial, no prejuzga sobre la actualización o no de la legitimación del denunciante en las contradicciones de criterios que serán sujetas a su conocimiento, sino que ese presupuesto procesal les corresponde verificarlo a dichos plenos atendiendo a los casos que efectivamente les fueron remitidos. Asumir un criterio opuesto vaciaría de contenido el mandato constitucional y legal de que, tratándose de denuncias formuladas por las partes del juicio de amparo, estas últimas deben haber tenido ese carácter en los asuntos que motivan la contradicción, es decir, se habilitaría a los órganos resolutores para que se pronuncien sobre diferendos de criterios en los cuales la parte denunciante ni siquiera participó en alguno de los asuntos sometidos a su conocimiento. Primera Sala. Criterio jurídico. Este tribunal encuentra que debe concederse la medida cautelar con efectos restitutorios anticipados ante el mínimo grado de incertidumbre de una eventual negativa del amparo, o bien, cuando no exista absoluta certeza de que se consumará totalmente la materia del juicio, máxime que la temporalidad de la tutela cautelar no puede equipararse, la mayor parte de las veces, a la protección total, presente, futura, definitiva, firme y con eficacia de cosa juzgada, de una sentencia de amparo. De modo que los juzgadores,
Antes de negar la medida cautelar en forma dogmática con base en una predicción hipotética de que pudiera negarse o quedar sin materia el juicio principal, deben realizar una argumentación explícita y razonada, en torno a los elementos siguientes. 1. Analizar si la demanda versa sobre violaciones graves, instantáneas, irreparables o de consumación gradual, que deban atenderse de manera urgente. 2. Determinar si los actos u omisiones reclamados ponen en riesgo. Objetivo: los derechos humanos de la parte quejosa a fin de garantizarlos en forma inmediata. Y 3. Examinar si la concesión de la suspensión dejará sin materia parcialmente, solamente algunos, y no todos los alcances y pretensiones de la materia del juicio constitucional. En cualquiera de dichos supuestos, los juzgadores deben conceder la medida cautelar de tutela anticipada, a partir de la apreciación de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, la calidad de las pruebas que en ese momento obren en autos, así como la ponderación simultánea de la apariencia del buen derecho, el orden público y el interés social implicados, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto. Justificación. Si bien es verdad que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los jueces deben ponderar una eventual negativa del amparo para evitar, en algunos casos, conceder una medida cautelar con efectos restitutorios que deje sin materia el juicio principal, en el criterio 2A/J 22/2023, 11ª, de rubro, suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de concederla ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo en lo principal. Ello no autoriza a los juzgadores a aplicar en forma automatizada dicho criterio sin ponderar y argumentar en torno a los demás elementos relevantes del caso concreto arriba precisados, habida cuenta que también deben considerar que de conformidad con el contenido de esa misma jurisprudencia, de lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, Constitucional, 126, 127, 128, 131, 139 y 147 de la Ley de Amparo, así como de acuerdo a lo previsto por el Pleno y ambas salas del Alto Tribunal, en los criterios vinculantes P/J 7/2022, 11ª, 1A/J 21/2016, 2A/J 204/2009 y 1A/J 70/2019, 10ª, de rubros. Suspensión provisional en el juicio de amparo. Procede concederla cuando se solicita para el efecto de que se aplique el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a adolescentes de 12 a 17 años, sin comorbilidades, de la vacuna autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y aún no ha sido programado el periodo de vacunación para ese grupo poblacional. Lanzamiento ejecutado. Procede conceder la suspensión en su contra, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no existe impedimento jurídico o material. Suspensión. Para decidir sobre su otorgamiento, el juzgador debe ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público, y suspensión. La naturaleza omisiva del acto reclamado no impide su procedencia. Entre otros, la suspensión en el juicio de amparo tiene como finalidad la tutela cautelar inmediata, oportuna y urgente, así como, inclusive, el restablecimiento anticipado del goce y garantía de los derechos humanos en riesgo, como si se tratara de un amparo provisional que restaura los derechos y libertades del promovente durante la tramitación del proceso constitucional, para cumplir con el derecho humano a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que se actualiza, por ejemplo, en los casos de privación de la libertad fuera de procedimiento, detenciones y arrestos arbitrarios, incomunicación, tortura, desaparición forzada, discriminación, suministro de medicamentos, atención médica, esterilización forzada, vacunas, violencia intrafamiliar, deportación, intervención de comunicaciones y cateos sin orden judicial. Clausura por tiempo determinado, despojo de vivienda, bloqueo arbitrario de cuentas bancarias, impago de pensiones, afectaciones al medio ambiente, corte del suministro del uso agua, entre toda una gama de ejemplos diversos reconocidos en los precedentes judiciales. De modo que los juzgadores deben evitar negar la medida cautelar en forma acrítica, dogmática, imponderada y sin la argumentación expresa de todos los elementos antes mencionados, por el solo hecho de que la suspensión solicitada coincida en algunos aspectos con la materia del juicio principal en los términos apuntados.
Máxime que el órgano jurisdiccional debe cumplir con toda la diversidad de normas legales, constitucionales y con todos los criterios vinculantes antes precisados, de manera sistemática y armónica, lo que descarta que puedan resolver los asuntos con una tesis única, apreciada en forma aislada, inexacta o incompleta sin atender las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas para fundar y motivar en todo el derecho aplicable el sentido de su determinación judicial. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 13. Registro Digital, 202-9387. Tipo, aislada. Desaparición forzada de personas. La afectación del derecho a la búsqueda, derivada de las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes de un alto funcionario público respecto de las víctimas directas e indirectas, puede repararse como efecto de la eventual concesión del amparo, a pesar del fallecimiento de aquel. Hechos. Familiares de una persona desaparecida reclamaron en amparo indirecto las manifestaciones vertidas por el gobernador del estado de Puebla en una rueda de prensa difundida por videoconferencia, argumentando que contienen juicios de valor que generan un discurso que estigmatiza, revictimiza y criminaliza a los desaparecidos y a sus familiares. Ante el fallecimiento de aquel se sobreseyó en el juicio, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 77, fracción de la Ley de Amparo, porque no podrían concretarse los efectos de una eventual concesión de la protección constitucional, pues dichas declaraciones se emitieron a título personal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la afectación del derecho a la búsqueda, derivada de las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes de un alto funcionario público respecto de las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada de personas, a pesar del fallecimiento de aquel, puede repararse como efecto de una eventual concesión del amparo. Justificación. Los familiares de una persona desaparecida, conforme a los artículos 4, fracción 9, 5, fracción X y 138 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tienen derecho a la participación directa en las tareas de búsqueda. Si los mensajes difundidos en una rueda de prensa por un alto funcionario público utilizan un tono discursivo de carácter especulativo y subjetivo, generan efectos estigmatizantes y criminalizantes en las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada de personas, lo que tiene el alcance de prolongarse en el tiempo y puede, incluso, trascender al proceso de búsqueda, que debe ser imparcial, dignificante, diligente, exhaustivo y continuo, sin generar estigmatización y con un enfoque diferencial garantizado por el Estado mexicano. A pesar del fallecimiento de aquel, pueden concretarse los efectos de una eventual concesión del amparo, al ordenar que quien desempeñe el cargo disponga que no se reproduzcan los archivos escritos, de audio, audiovisuales y o versiones estenográficas en la parte del discurso reclamado, que se encuentren almacenados en cualquier archivo o plataforma electrónica bajo su dominio, control o administración, por ende, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 77, fracción, de la Ley de Amparo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 9 de 13. Registro Digital, 202-9390. Tipo, aislada. Embargo de dinero contenido en cuentas bancarias decretado por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio oral mercantil. Procede el amparo indirecto solo contra la resolución en la que se requiere a las instituciones de crédito la entrega al órgano jurisdiccional de la cantidad asegurada. Hechos. Se interpuso recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo indirecto, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con el diverso 107, fracción 4, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado consistente en el auto dictado en el juicio oral mercantil, mediante el cual se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores requiera a las instituciones bancarias del país para que, si es que existen, retengan de la cuenta o cuentas de la quejosa, demandada en ese juicio, la cantidad líquida impuesta como condena. No es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, ni el auto por el que se haya requerido a una institución bancaria la entrega del numerario embargado. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de embargo de dinero contenido en cuentas bancarias decretado por la cantidad líquida impuesta como condena en un juicio oral mercantil, procede el amparo indirecto solo contra la resolución en la que se requiere a las instituciones de crédito la entrega al órgano jurisdiccional de la cantidad asegurada. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 2A/J 153/2017, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el artículo 107, fracción 4, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece los supuestos de procedencia del amparo indirecto en los procedimientos de remate, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, sin prever los casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como cuando se embargan dinero o créditos realizables en el acto, pero que, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de dinero contenido en una cuenta bancaria decretado exclusivamente por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio laboral, procede el amparo indirecto solo contra la resolución definitiva en la que se requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la cantidad asegurada. En aplicación de ese criterio, se concluye que procede el amparo indirecto contra la última resolución dictada en la etapa de ejecución de un juicio oral mercantil, cuando el embargo recae sobre bienes no susceptibles de remate, como lo es el embargo de dinero en cuentas bancarias, decretado exclusivamente por la cantidad líquida impuesta como condena en dicho juicio, únicamente si se promueve contra la resolución que ordena a las instituciones bancarias la entrega al órgano jurisdiccional del numerario embargado, lo cual debe notificarse a la parte condenada, a efecto de que pueda reclamar, incluso, las violaciones cometidas durante el procedimiento y que hayan trascendido en su perjuicio a la resolución definitiva. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 10 de 13. Registro Digital, 202-9371. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del recurso de revisión en amparo indirecto contra la sentencia dictada por un tribunal colegiado de apelación en auxilio a su homólogo del circuito más cercano. Corresponde al tribunal colegiado de circuito con jurisdicción sobre el órgano auxiliado. Hechos. Un tribunal colegiado de circuito estimó carecer de competencia para conocer del recurso de revisión contra la sentencia dictada en amparo indirecto por un tribunal colegiado de apelación que actuó en auxilio de un homólogo, pues consideró que quien debía resolverlo era el tribunal colegiado del mismo circuito al que corresponde el tribunal colegiado de apelación auxiliado. El otro rechazó el asunto declinado en su favor, al considerar que carecía de competencia para revisar la determinación emitida por un tribunal colegiado de apelación perteneciente a un diverso circuito. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es competente por territorio para conocer del recurso de revisión en amparo indirecto contra la sentencia dictada por un tribunal colegiado de apelación en auxilio a su homólogo del circuito más cercano, el tribunal colegiado de circuito que ejerza jurisdicción sobre el órgano auxiliado. Justificación. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece que los tribunales colegiados de apelación conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra otros tribunales de esa misma naturaleza, para lo cual será competente otro homólogo del propio circuito y, que en caso de que no existiera, lo será el más próximo a la residencia del que haya emitido el acto reclamado. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido acuerdos generales donde otorga competencia a determinados tribunales colegiados de apelación para conocer de los juicios de amparo indirecto contra actos de homólogos en los circuitos más cercanos, lo que constituye una competencia auxiliar. No obstante, dicha facultad no es apta para que, impugnada la sentencia de amparo mediante el recurso de revisión, pueda fijarse competencia legal por territorio en favor del tribunal colegiado correspondiente al circuito que brindó el auxilio, porque la actuación de éste obedeció a la mencionada competencia auxiliar. Si el actuar de los tribunales colegiados de apelación que auxilian a un homólogo con sustento en acuerdos generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acota y culmina con el dictado de la sentencia de amparo indirecto, quien debe conocer del recurso de revisión contra esa determinación es el tribunal colegiado de circuito con jurisdicción sobre el órgano que hubiese conocido del asunto en primer lugar, es decir, el auxiliado. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 13. Registro Digital,
9367. Tipo, jurisprudencia. Autoridad responsable para los efectos del amparo. Tiene ese carácter la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, cuando niega el otorgamiento de una pensión por jubilación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la referida comisión es autoridad responsable para efectos del amparo en materia laboral, cuando se le reclama la negativa de otorgamiento de una pensión por jubilación. Mientras que uno determinó que actúa con imperio en un plano de suprasubordinación al ejercer facultades legales, negando un derecho pensionario, el otro concluyó que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos es autoridad responsable para efectos del amparo cuando niega una pensión por jubilación, pues al hacerlo ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. Justificación. Los artículos 67 mencionado, 104, fracción 2 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, prevén el procedimiento para reconocer el derecho de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, a gozar de una pensión, lo cual será del conocimiento de la aludida comisión, la que podrá realizar una investigación tendente a comprobar la antigüedad necesaria para gozar de ella y, una vez que concluya su estudio, debe emitir un dictamen. De estimarse procedente, elaborará las consideraciones del dictamen en lo general y se someterá al Pleno del Congreso. Para el caso de que la determinación sea de improcedencia, se emite el dictamen en sentido negativo, que constituye una resolución decisoria. Por tanto, esa comisión sí es autoridad para efectos del amparo, porque al negar el otorgamiento de una pensión jubilatoria afecta la esfera jurídica de los interesados en forma unilateral, al tener una relación de supra-subordinación, e imponer su voluntad de manera unilateral sin necesidad de acudir a los tribunales, ni con el consenso de la voluntad del afectado, con lo que se surten las características precisadas en el artículo 5, fracción 2, de la Ley de Amparo. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 13. Registro Digital, 202-9381. Tipo, jurisprudencia. Demanda de amparo directo. La constancia de notificación generada automáticamente por el sistema electrónico del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 30, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es apta para computar el plazo para presentarla. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si es válido tomar en consideración la constancia de notificación generada de forma automática por el sistema referido, para computar la oportunidad de la demanda de amparo directo, en razón de que la parte quejosa no ingresó a este dentro del plazo máximo de 2 días hábiles, siguientes a aquel en que el órgano de amparo envió el acuerdo con que se le dio vista con el cumplimiento del fallo protector. Mientras que uno sostuvo que resulta apta, el otro determinó que no existe certeza de que la parte interesada haya tenido conocimiento completo, directo y exacto del acto reclamado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la constancia de notificación aludida es apta para computar el plazo para presentar la demanda de amparo directo, en la segunda hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, por tener conocimiento del acto reclamado. Justificación. Conforme al artículo 30, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y en el considerando octavo, fracción 2, del Acuerdo General diciembre de 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las partes quejosa y tercera interesada podrán solicitar al órgano de amparo ser notificadas por ese medio, mismo que tiene la obligación de cargar al sistema electrónico los acuerdos, resoluciones y sentencias que deban notificarse personalmente. En la jurisprudencia 2A/J 71/2019, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo hincapié en la obligación que adquieren las partes de consultar todos los días el referido sistema y destacó que la consecuencia de incumplir ese deber en el plazo de 2 días a partir de que se envió la determinación correspondiente, es que se tenga por realizada la notificación respectiva.
La constancia de notificación generada de forma automática con motivo de que la quejosa incumplió su deber de ingresar al sistema dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes al en que el órgano de amparo envió el auto de cumplimiento de una ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, y que a su vez contiene anexo el acto reclamado en amparo directo, debe considerarse apta y suficiente para verificar la oportunidad de la presentación de la demanda. Esto es así, porque al formar parte del expediente electrónico, genera convencimiento de que tuvo conocimiento del nuevo acto, con independencia de que no se tenga certeza de que ingresó al sistema para enterarse del contenido íntegro del acto reclamado con posterioridad a que se generó esa constancia. Y legalmente ya se tuvo por notificada del auto de cumplimiento al fallo protector y sus anexos. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 13. Registro Digital, 202-9404. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión en amparo indirecto. Los centros de conciliación laboral, locales y federal, carecen de legitimación para interponerlo cuando los actos reclamados deriven de sus funciones de conciliación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si las funciones de los centros de conciliación laboral, locales y federal, en la etapa prejudicial pertenecen al ámbito administrativo o al jurisdiccional y, con base en ello, si tienen legitimación para interponer el recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto en las que sus funciones conciliatorias sean los actos reclamados. Mientras que uno determinó que son actividades materialmente jurisdiccionales y, por ende, carecen de legitimación para interponer la revisión, el otro sostuvo que pertenecen al ámbito administrativo, por lo que sí cuentan con legitimación para recurrir la sentencia de amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que los centros de conciliación laboral, locales y federal, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto, cuando los actos reclamados deriven de sus funciones de conciliación. Justificación. El artículo 87 de la Ley de Amparo establece que las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de su potestad jurisdiccional. De la interpretación conforme de ese precepto, se concluye que aunque los centros de conciliación laboral son autoridades formalmente administrativas, carecen de legitimación para recurrir las sentencias en las que se analizaron actos relacionados con sus funciones conciliatorias, pues éstas son materialmente jurisdiccionales. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.